Recibir ahora a un amigo, a un compañero, Federico Dávila. Federico es el subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN. Fede, Julián de Sousa te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, ¿cómo te va? Muy bien, Un gracias por atendernos, gusto Fede, como siempre, saludarte. ¿eh? Bueno, tuvimos la verdad que gran parte de estos primeros 45 minutos del programa dedicados a Perón, y así vamos a seguir, porque estuvimos charlando hace un ratito, Fede, sobre el triunfo electoral de Perón el 24 de febrero de 1946, y Claro. charlamos también sobre la Declaración de los Derechos del Trabajador. Y ahora nos vamos a ese discurso de Perón de hace 50 años atrás sobre la gravedad de la crisis ambiental que estamos viviendo hoy, que puede ser reversible, pero que Perón ya advertía, ¿no? Sí, claro. Sí, Perón el 21 de febrero, el lunes, se cumplieron 50 años de ese mensaje, digamos, más que un discurso, el mensaje que hizo a los pueblos y al gobierno del mundo en el marco de una reunión de Naciones Unidas, ¿verdad? Y hace planteos realmente, como decís vos, planteos sumamente interesantes, novedosos para el mundo y para la Argentina también en particular, ¿no es cierto? Habla mucho de la relación entre la naturaleza y el hombre, se refiere al modo de producción y no al consumo. En esa época se hablaba mucho del consumismo, ahora se sigue hablando, Ujú. en realidad hablaba del despilfarro más que el Claro. consumo, ¿no es cierto? Porque ya existía en ese momento la obsolescencia programada y demás, que había que el sistema, digamos, capitalista, el motor era el consumo, digamos, y la producción vinculada a esa imposición de necesidades supuestamente insatisfechas de la gente, que no era verdad, ¿no es cierto? Ujú. Además habla mucho también de la pobreza, no solo del modo de producción, sino la pobreza como un elemento, digamos, que hay que tener en cuenta en contraposición a ese modo de producción y a la distribución, sobre todo, de la riqueza. En fin, habla de una serie de cuestiones, habla de que es necesario en la gente tomar conciencia de eso, Claro. de que la humanidad se está suicidando, dice claramente, y que hay que tomar conciencia de eso y que hay que hacer una revolución mental, Ujú. ¿no es cierto?, en toda la humanidad. Y además también define claramente quiénes son los responsables, ¿no?, de esa agresión, de ese consumo, de esa dilapidación de recursos naturales, de alimentos, incluso, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Que siguen siendo responsables hoy en día, ¿no? Exacto, Son exacto, los sí, mismos responsables. Pasaron 50 años y siguen siendo los mismos responsables. exacto. O sea, todo eso no ha hecho más en estos años que profundizarse, ¿no es cierto? Pero además hay cosas muy muy interesantes. Él dice que hay que el toro por las astas, digamos, se tiene que tomar desde la política y no desde los individuos solamente. Ujú. Está bien las acciones que hagan los individuos, pero que los estados, las empresas y fundamentalmente la política debe hacerse responsable y debe buscar las soluciones para todas estas cuestiones. Y además va más allá y dice que esto hay que hacerlo por encima de las diferencias ideológicas y partidarias. ¿No es Claro. cierto? Ujú. O sea, está Porque, planteando cosas realmente sumamente interesantes y novedosas incluso para hoy, ¿no es cierto? He tenido la oportunidad el lunes mismo, entre varios sindicatos, se hizo una reunión para dialogar justamente sobre este documento y se estaban planteando todas estas cuestiones, pero para muchos era totalmente novedoso. O sea, se volvió a difundir, a redifundir este documento importantísimo para todo quien se acerque a las cuestiones ambientales, de ujú. lectura absolutamente obligatoria. Y había mucha gente, incluso compañeros, que desconocían Ah, mira. este mensaje,
o habían escuchado que había habido un mensaje, pero no lo habían leído en profundidad, no lo habían, obviamente no lo habían leído, menos lo habían analizado, y están realmente sorprendidos del nivel, de la profundidad de un hombre que además, el general Perón, analiza todo esto desde un punto de vista también no solo de la praxis, sino teórico, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Perón, además de un líder, de un dirigente, de un estadista y demás, es un teórico de las relaciones internacionales. Totalmente. De la ciencia política, ¿no? Cosa que está ninguneada en la academia argentina y de todo el mundo, digamos. Pero bueno, es realmente algo para realmente resaltar y debatirlo en el ámbito académico también, ¿no? Claro, sin duda. Y te consulto lo siguiente, vos corregime cualquier cosa. En este discurso de Perón, este mensaje de Perón, él no ve una contradicción como a veces se expresa o se proponen desde algunas ONG internacionales entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Dice que hay que hacer las cosas de manera diferente, hay que ser más responsable, hay que aflojarle al consumo, no hay por qué andar cambiando de auto, por ejemplo, cada 2 años. Él no plantea esa contradicción. No plantea para nada. Él plantea que hay que hacerlo armónicamente y, como se dice ahora, con una transición justa, ¿no es cierto?, entre un modo de producción y otro, porque no olvidemos, está la pobreza en el medio, y están las catástrofes naturales, están los migrantes, en fin, hay un montón de cosas que para resolverlos, justamente el punto está ahí en la pobreza. Para resolver las cuestiones de la pobreza, los países necesitan riqueza, distribuir esa riqueza, y la riqueza se gana exportando, ¿no es cierto? Y para exportar hay que producir, y para producir se necesita energía también, ¿no es cierto? Y nosotros estamos plantados o pisando, si se quiere, petróleo, minerales y demás en Argentina y en Latinoamérica, y se supone que no lo podemos utilizar, ¿no es cierto? Que ahí hay un despelote. O sea, acá Greenpeace nos quiere imponer la agenda. Sí, es un tema... Hay muchas ONGs internacionales, globalistas, y que responden al sistema financiero, lo que yo llamo la oligarquía financiera internacional, digamos, y que están intentando manejar estos poderes a través de unas pocas organizaciones internacionales que son bien conocidas. Por ejemplo, los derechos humanos, los quieren manejar la agenda de derechos humanos de todo el mundo, Amnesty International. Sí. Los gobiernos, si son democráticos, no tenemos a Transparency International, que también nos dice quiénes son los gobiernos aceptables para la globalización y quién no, y Greenpeace, que quiere marcarnos la agenda ambiental. Pero claro, todo esto de acuerdo a intereses de un sector que maneja, digamos, el gobierno mundial en última instancia, y que no lo gobierna a favor de los pueblos, claramente. Sí, totalmente. Por eso, si me dejas terminar una idea, la respuesta no tiene que ser desde la política, desde los gobiernos, pero tampoco tiene que ser respetando las soberanías de cada uno de las naciones y de los pueblos, y además tiene que ser una respuesta, sospecho, desde el término geopolítico, para que tenga poder, peso y demás, tiene que estar inserta en una agenda de Latinoamérica, ¿no? Y en esto que nosotros hablamos permanentemente de la unidad latinoamericana, de la patria grande, y bueno, desde ahí me parece que nos deberíamos posicionar, ¿no? Sí, coincido plenamente. Yo miraba antes aquello que se llamó el Atlanticazo, por algo que no había pasado en realidad. Era un proyecto de exploración de la cuenca marítima frente a Mar del Plata, y veía las imágenes de los pingüinos empetrolados, o chicos que se pintaban las manos negras como diciendo hay petróleo en la playa.
Pero Sí, después, eso es todo una payasada claro, que tiene claramente intereses económicos por detrás, porque eso se está haciendo en todo el mundo, ujú, digamos, y se está haciendo con niveles de seguridad. O sea, el tema es justamente tener los niveles de seguridad para poder extraer ese petróleo que tanto necesitamos como otros productos, digamos, poder comercializarlo, digamos, y poder tener después, respecto al resto del mundo, lo que también Perón llamaba la independencia económica y la soberanía política, ¿no? ujú, Pero obviamente apuntando a la justicia social. claro, claro. Es lo que representa, bueno, bueno, representó y representa en su momento el Fondo Noruego de Inversión que surgió en función del petróleo que habían encontrado en su mar. Claro, sí, sí, sí. Con- No, hay un montón de experiencias y no ocurre nada, digamos. claro. Pero Ujú, bueno, está en discusión, obviamente a nivel global, quién tiene el manejo y el control de la energía, ¿no es cierto? La ujú, energía, o sea, la producción, yo no creo no equivocarme si digo que más del 90% de la producción actual en el mundo es a base de petróleo y de gas, ¿no es cierto? ujú, El petróleo y sus derivados. Y las grandes peleas, nosotros vemos las grandes guerras son por rutas comerciales, pero fundamentalmente por la energía, ¿no? Por tener armas, que es un sinónimo de poder, ejércitos, armas y demás, energía nuclear y el petróleo, ¿entiendes? ujú. Y nosotros no podemos no tener esos instrumentos para usarlos para nuestro propio desarrollo económico y político, ¿no es cierto? Federico, te consulto lo siguiente, en función del documento de Perón, de los 50 años del discurso de Perón y los temas ambientales que vienen laburando tanto vos como el resto de las compañeras y compañeros en el marco de la ISP, ¿esto se va a seguir profundizando? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, nosotros estamos, sí, sí, lo estamos trabajando, estamos también como retrasados en este tema, ¿no es cierto? Ujú, Eh, Generalmente el mundo sindical estuvo más pensando en otras cosas no tan trascendentes, digamos, pero desde hace unos años que hemos empezado a abordar este tema, hemos creado ahora en la región americana un comité regional sobre ambiente, crisis climática y transición justa. Estamos desarrollando desde el año pasado además dos proyectos también regionales que habían empezado tibiamente en el 2017 en Lima, en Perú. En el 2019 se hizo una charla, un documento también muy importante y se resolvió constituir estos comités en todos los países, las subregiones y la región. Se está trabajando en una escuela sindical sobre estas cuestiones ah, mira. ambientales. Se ha hecho un concurso, dos concursos, uno sobre videos y uno literario el año pasado, y en el concurso literario regional, sigo hablando, ¿no? En el Ujú, concurso literario, lo promovido por Argentina. En el concurso literario los dos primeros lugares fueron compañeros de UPC, sí. los que han ganado, ¿cierto? Ujú, O sea, en nuestra organización también el tema está está, sí. presente en muchos dirigentes juveniles, sobre todo delegados, están muy compenetrados con esta temática, ¿no? Ujú. Bien, Fede, cerrá la nota como vos quieras, ¿querés sumar algo, querés agregar algo? No, quiero hacer un comentario que hacía al principio, de que la responsabilidad de la política y de los Sí, gobiernos, y claro. no es individual. Muchas veces desde el individualismo vemos que es como que uno se queda tranquilo, ¿no? Ujú, Si no usa desodorantes que contaminen el claro. O ambiente, hace una huerta en la con terraza que... carbón, Claro. una huerta en una maceta y uno está tranquilo. Eso no, lamento decirle a estas compañeras y compañeros con buena intención que eso no sirve
prácticamente para nada no modifica ni el agujero de la capa de ozono. El principal productor de ozono y contaminantes es Estados Unidos, con el 48% del total mundial, según informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y bueno, así lo hace también Europa, China, con el nuevo desarrollo industrial, parte del hemisferio norte en general, ¿no es cierto? Pero lo que tienen que tomar la decisión política es eso, los organismos internacionales, cada uno de los gobiernos, los partidos políticos tienen que hacer políticas obviamente de Estado, ¿cierto? Y bueno, desde el sindicalismo tenemos que contribuir también, poner nuestro grano de arena a eso, ¿no? A presionar al sector empresarial, a los gobiernos, a la política para que esto cambie. Perón decía que en el año 2500 iba a haber un habitante en el mundo, 1 metro cuadrado para cada habitante, ¿no es cierto? Pero eso tal vez va a ocurrir antes, algo que haya tremendas catástrofes, tremendas guerras y demás. Pero bueno, tenemos que apurarnos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas también puso algunas metas, pero estamos lejos de lograrlo. Perfecto. Federico, antes de despedirte, a ver, yo sé que sos el subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN, no el canciller de la Argentina, pero ¿tenés opinión respecto de lo que está ocurriendo en Europa Oriental? Sí, tengo opiniones por ahí contradictorias o distintas, ¿no es cierto? Sí. Hay dos versiones, como en todo hay dos bibliotecas, ¿no? Una Exacto. es la que estamos conociendo, Rusia está tratando de tener hegemonía en esa zona, que quiere una guerra con la OTAN, etcétera, etcétera. Otra biblioteca, desde el punto de vista estrictamente militar, digamos, señala que en realidad Ucrania es un tapón no de Rusia hacia Europa, sino de Europa hacia Rusia y China, ¿no es cierto? La ruta de la seda, o sea, como que está generado este conflicto profundizado por la OTAN, porque la OTAN no quiere que Europa se termine aliando en esta suerte de multipolaridad que está surgiendo con Rusia, China, India, y que Europa no integre eso, ¿no es cierto? Que Europa tiene muy buenas relaciones con tanto, y además tiene dependencia económica y energética tanto con Rusia como con China, por distintos motivos, y con India también. Entonces la OTAN se está quedando prácticamente sin poder, sin política. Entonces otra biblioteca dice que esto fue generado por la OTAN ya desde el golpe de Estado, digamos. Claro, del 2014. 2014, ¿no? Entre fines de 2013 y 2014 que hicieron esa jugada, digamos. Pero bueno, veamos cómo surge. El otro punto desde el punto de la cuestión geopolítica es que algunos analistas piensan que es el fin de la hegemonía de Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN, ¿no es cierto? Sí. Que ya ha sido derrotado eso, porque han surgido, como te decía, Rusia, China, India y Europa, que está ahí tironeada por ambos lados, ¿no? Pero todo parecería indicar que hasta Europa no tiene demasiadas alternativas, ¿cierto? Va a tener que terminar comerciando como lo está haciendo con China, recibiendo la energía, el gas fundamentalmente de la Federación Rusa. O sea, es como que la OTAN me da la impresión que no tiene muchos caminos, que son manotazos de ahora. Bien, Federico, te agradecemos enormemente la comunicación y esperamos tenerte pronto en el piso. Sí,
De todo modo, lo último que quiero decir es que hoy salió un documento del Papa muy importante, sí, que coincido con eso, ¿no? No tenemos que estar nosotros ni con una parte ni con otra, nosotros claro, tenemos que estar con los pueblos, como siempre, y tenemos que pelear obviamente por la paz, ¿no? perfecto. Un gran abrazo, Fede, hasta pronto. Otro para ustedes, que sigan bien. Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ.